Antes de que comience a hablar, quiero presentarles a Sonia, que va a tener una lectura bíblica. Según el programa que recibimos, va a leer en Efesios 6, versos 13 hasta el 20. Sonia. Leamos la Biblia juntos entonces, y dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Muchas gracias, Sonia. Pienso que todos habremos leído más de una vez durante esta semana esta carta de Pablo a los Efesios. Les recuerdo que en el inicio afirmamos que en el capítulo 1 se nos muestra el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, en torno a Cristo. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, en todo el cosmos, reunir todo alrededor de Cristo, mientras el opositor, Satanás y sus huestes, procuran que eso no ocurra y crean diferentes distorsiones y oportunidades para que la gente se vuelva contra Dios. Así que la rebeldía está en el corazón del inicio de esta guerra, de esta acción bélica de Satanás, que no da cuartel ni ofrece cuartel a nadie y va minando poco a poco todas las estructuras que Dios creó desde el principio, incluyendo la vida de la familia, los matrimonios, las iglesias. Luego va procurando él destruir todo lo bueno que Dios ha hecho. Pero el propósito eterno de Dios continúa y al fin es el que va a primar, a reinar, reunir todo alrededor de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra, como se afirma en el inicio de la carta. Y entre este capítulo y el capítulo 6 que Sonia ha leído, hay una serie de instancias que los cristianos debemos de vivir para poder vestir con autoridad, integridad, honestidad, toda la armadura de Dios. El estilo de vida en lo personal, en lo familiar, como esposos, como padres, todo es descrito en esta carta, y para que podamos resistir en el día malo, vestirnos de toda la armadura. Para reforzar todos estos conceptos y ayudarnos a pensar un poco más, siempre acudimos a otras personas, mensajes escritos, mensajes hablados, lo que otros opinan, lo que otros viven, y nos hace bien oírnos unos a otros en las recomendaciones para seguir nuestra lucha cristiana. Por eso el domingo pasado les anuncié que el hermano Aldo iba a recomendarnos un libro cada semana que nos pueda ayudar a entender un poco más la situación que vivimos. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo fue la venta del libro del domingo pasado?
haceme recordar cuál era ahora. Ahí está. Ahora sí, no me dejaba el anfitrión. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, algunos preguntaron por el libro, no se ha concretado ninguna venta, pero bueno, algunos han preguntado por el libro, que pienso que es una muy buena ayuda para este Sí. sermón que usted está dando, Lemuel, y para realmente conocer el libro de Efesios, ¿no? Con ese propósito tan importante que tiene como la Iglesia como instrumento especial de Dios para llevar a cabo su plan. El domingo pasado recomendabas al hermano John Stott, ¿verdad? Es verdad, mensaje de Efesios de John Stott. Sí, sí. Exactamente. Un gran escritor, teólogo, que ya está con el Señor, ¿no? Uh-huh. Sí. Y en este caso, hoy, ¿a quién nos propones? Bueno, hoy quiero recomendarles un libro de John MacArthur, que se llama Equipados para la batalla, que tiene como subtítulo Cómo resistir al enemigo de nuestras almas. Es interesante como él dice resistir, ¿verdad? Porque él, en la introducción del libro, hace mención a una frase de C.S. Lewis, que dice, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y toman con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Entonces, MacArthur, tomando un poco esta frase, hace referencia también a veces a la despreocupación que puede haber por el mal, no tomándola en cuenta como si no existiera, pero por otro lado, también lo excesivo a veces de algunas personas en estar absolutamente preocupados por los demonios, echándole la culpa siempre a los demonios y teniendo, digamos, esa obsesión, ¿verdad? Que también los diablos se sienten halagados y que por otro lado también es un peligro, porque muchas veces se fomenta la lucha personal con el diablo, guerrear con el diablo, y en ese sentido MacArthur hace también una crítica en cuanto a eso, ¿no? Y por otro lado, él dice que la Biblia enseña que nosotros crecemos al ser obedientes a Cristo, y esto incluye nuestro deber de soportar la adversidad, de pelear la buena batalla y permanecer firmes en la batalla. Cumplir con ese deber no es una carga porque Dios es poderoso para hacer que todas las cosas sean, para que todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Un libro equilibrado en ese sentido y toma la forma de resistir al enemigo de nuestras almas con la armadura de Dios. Lo recomendamos. Sacá la mano de encima del libro y mostrá toda la carátula, a ver. Ahí están, equipados para la batalla, muy bien. ¿De qué inversión estamos hablando, Aldo? Es un libro económico, 270 pesos, es un tamaño bolsillo donde realmente contiene absolutamente todo lo mismo que el libro grande, pero bueno, lo abaratan achicando un poco el tamaño, ¿no? Y sale 270 pesos y tienen un 10% de descuento los miembros de la PIEU. Muy bien. Es importante. Bueno, Aldo, muchas gracias y esperamos algo similar el domingo que viene, si Dios lo permite. ¿Cómo no? Y gracias a Geraldine también que te hace el aguante ahí. Muy bien. Quiero llevarles a dos versículos en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 10 y 11. Si pueden buscar en sus Biblias. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Vamos a leer de las Sagradas Escrituras el siguiente llamado de atención, desde dos versos, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra
las acechanzas del diablo. Podemos leerlo otra vez un poquito más rápido para fijarlo más en la mente. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos los cristianos, afirmábamos esto el domingo pasado, todos los cristianos estamos implicados en esta guerra, ya sea contra Satanás y sus huestes de maldad, o a favor de ellos. Llama la atención en esta acción bélica que ya tiene tantos años como la historia del universo, llama la atención cómo logró primero Satanás implicar a sus colegas de los cielos y arrastró multitud de ángeles para que se opusieran a Dios como él. Disculpen. Hoy mis cuerdas vocales no se levantaron bien. Desde el principio lo hizo. Y a través de la historia y recorriendo Antiguo y Nuevo Testamento y la historia total del cristianismo hasta hoy día, es lo que él pretende, que la gente se rebele contra Dios, nieguen a Dios y tomen diferentes opciones anti Dios. Por eso todos los cristianos estamos implicados, aún los cristianos que denominamos, según lo que dice Pablo a los Corintios, cristianos carnales, también están implicados en este conflicto. Claro que ellos no favorecen el conflicto para detener el mal, sino para aumentarlo. Me refiero a los cristianos carnales. Ahora, nuestra lucha no es contra esas personas o contra instituciones que representen el reino de Dios en la tierra. No es contra sistemas gubernamentales, no es contra sistemas sociales, morales de este mundo. El conflicto nuestro es el mismo que Dios tiene con Satanás. Es una lucha entre Dios y Satanás. Y él quiere destruir todo lo que sea de Dios. Nos llama, sí, a participar, como leemos en todo el texto de la carta a los Efesios. Cabe decir que al mismo tiempo que Pablo escribió Efesios, también lo hizo con una carta dirigida específicamente a los colosenses, aunque todos leyeron, todas las iglesias del Asia leyeron ambas cartas, y una similitud entre las dos, en el estudio de ella vamos a encontrar que esa similitud fortalece el conocimiento de cómo actuar en tiempos más intensos de la lucha. Como en todas las guerras, hay momentos de intensidad absoluta en la lucha, y lo vemos en la historia del cristianismo. Ahora, hay momentos en los que parece que viene un afloje y los cristianos nos descuidamos, olvidamos nuestra misión en el mundo y tiene que ocurrir algún movimiento de parte de Dios para que otra vez retomemos la lucha, nos vistamos toda la armadura, no aflojemos, sigamos adelante. Un buen epitafio para los cristianos en sus tumbas, si es que lo ponen, porque ahora nos están cremando a todos los que pueden, así que no habrá lugar para epitafios, pero si usted tiene la oportunidad de poner un epitafio, sería bueno poner este: fue un cristiano con toda la armadura de Dios puesta, o vistió toda la armadura de Dios. Por eso pudo resistir, por eso pudo soportar en este conflicto que se describe en los versos 10 y 11.
un por lo demás, donde comienza el verso 10, no es que voy a concluir, dice Pablo. Todo lo que escribí antes, diría Pablo, hasta el verso 9 del capítulo que estamos leyendo, el capítulo 6, todo lo demás tiene que ver con esto. Si vestimos toda la armadura de Dios, pero descuidamos aspectos que antes él mencionó, relacionados con la familia, el hogar, los hijos, los trabajos, el lenguaje, la adoración que le damos a Dios, podríamos aún con todas las herramientas del reino tener flancos débiles. Por eso el contenido de toda la carta es parte de toda la armadura de Dios. Quiero decirles que un cristiano en medio de este conflicto termina gastando sus fuerzas muchas veces y afloja, baja la guardia, se cansa, como las iglesias del Asia, a las que Pablo les envía a Tíquico para animarlos en este conflicto, en esta guerra. La guerra desanima, la guerra quita las ganas de seguir, como esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Que aunque está durando solamente casi 2 años, tal vez un poco más, no lo sabemos, ese tiempo que es en el transcurso de la historia del conflicto que mantiene Satanás con Dios. Hubo épocas en la historia del cristianismo cuando los cristianos estaban escondidos en las cuevas, en las catacumbas, mucho más tiempo que 1 año y medio. Y resistieron. En algún momento parecía que el fuego se había apagado, pero surgen grupos aquí y allá en Europa, en Italia y en otros lugares que mantienen el fuego de Dios encendido. Estamos en esa misión ahora de mantener el fuego de Dios encendido, que el altar no se apague, que sigamos adorando, cantando, estudiando la Biblia, dando testimonio de Cristo a cuantos podamos. Y damos gracias a Dios que podemos hacerlo porque tenemos las armas para hacerlo. Y aunque venga el desánimo, acuérdese que está vestido de toda la armadura de Dios y que puede seguir adelante. Un aspecto importante de las afirmaciones que están en los versos 10 y 11 es que nuestro conflicto, nuestra lucha, tiene la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Y quiero hacerle un llamado esta mañana a mi hermana, a mi hermano en Cristo, para que recobre el valor si acaso se está gastando en su vida o ya no lo tiene. No es este conflicto para que seamos famosos enseñando, predicando, cantando, hablándole a otros de Cristo, invitando a los familiares a que se reconcilien con Dios. No es para traer lucros a nuestras vidas, sino es hacer aquello que Dios le pidió a Josué, capítulo 1, verso 7. Cuídate de hacer todo conforme a la ley de Dios. Desde el principio encontramos en la Biblia que Dios anima a sus seguidores, a sus soldados, Nuevo Testamento, para que resistan y cuiden de hacer toda la buena voluntad de Dios. El buen soldado se viste de toda la armadura y lo hace con pasión. Un destaque que quiero hacer en esta parte de las reflexiones, si ustedes pueden ver más de esas figuras en el Heraldo de hoy, está en el verso 18. Después que él habla de toda la armadura de Dios
y de la que todos tenemos algo de información o mucha acerca de lo que significa cada afirmación, San Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay una insistencia en el uso del término todo, toda, todos, singular y plural. Hay un esfuerzo literario que él hace con su pluma para destacar la importancia de que todos oremos, de que todos perseveremos, no solamente con oración común, sino con súplica por todos los santos. Y de paso pide Pablo que lo incluyan a él también en el tiempo de oración. La oración viene a lubricar toda la armadura de Dios. La oración viene a situarnos donde tenemos que estar, de rodillas ante el Dios que nos da toda la armadura. Y usted puede decir en su tiempo de oración personal, como decía el patriarca de la antigüedad, no me levantaré de aquí hasta que no me bendigas. A través de la oración, Dios nos alcanza con su bendición. Esto no lo hace el cristiano carnal. ¿Algunos de ustedes son carnales? Permítame un poco de agua para aguantar un poco más la charla. No había ninguna mano que se levantara para decir yo soy un carnal. Bueno, nadie quiere serlo. Pero poco a poco alguna persona, algún cristiano, cristiana, discípulo de Cristo, se puede transformar en carnal, dejando de vestirse la armadura de Dios, dejando la oración, abandonando el compromiso de dar testimonio de Cristo. Pero esos pecados nos alcanzan y nos pueden destruir en la fe si no hacemos cambios. Luego de demostrar que la fortaleza está en el Señor y en el poder de su fuerza, y en resistir orando en todo tiempo, Pablo va a destacar algo que me parece que todos podemos adquirir con vehemencia. ¿Dónde está la fuente, el origen de la fuerza de Dios? Y no voy a leerlos, pero voy a citar algunos pasajes que usted puede anotar por allí y que puede estudiar más tarde. Por ejemplo, el Salmo 144, con énfasis en el verso 1. Salmo 144, verso 1. Y también ir al Nuevo Testamento a otro pasaje de Pablo, cuando enseña a los corintios acerca de dónde viene el poder de nuestra fuerza. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 5. Nuestra competencia viene de Dios. Así que hasta aquí sabemos que el origen, la fuente del poder es del Señor, del poder de su fuerza. Eso viene de Dios. Y vestirnos la armadura de Dios nos capacita para recibir su poder. Orar nos capacita para recibir la bendición del poder de Dios. Y tercero, esperar en el Señor nos ayuda a reconocer que la armadura no es nuestra, que la armadura es de Dios. No soy dueño de ninguna de las partes de la armadura. Pablo va a afirmar en sus cartas también que nos tenemos que vestir de las vestiduras del Señor Jesucristo. Realmente toda la armadura es Cristo y vestirnos de Cristo nos capacita para estar en la fuente del poder de esa fuerza que viene de Dios. En segundo lugar, apropiarse
del poder de su fuerza, quiere decir que Dios todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Le cito para que lo lea después, Libro de los Números, Antiguo Testamento, capítulo 11, versos 21 al 23. Por un momento allí Moisés perdió de vista el poder ilimitado de Dios y se empezó a cuestionar acerca de las formas en que Dios actúa. Y viene una respuesta enfática de parte de Dios en el verso 23. Recuerde la cita, puede leerlo. Hace poco estábamos estudiando esto en la escuela dominical. Números 11, 21 al 23. La fuerza que podemos mantener mientras tenemos la armadura de Dios puesta no es nuestra, es del poder ilimitado de Dios. No son mis buenas ideas, mis buenas intenciones, no es mi voluntad humana, es la fuerza de Dios, es la armadura de Dios, es el poder de Dios, para quien no hay nada imposible. Tanto que puede usar su vida, mi hermana, nuestras vidas, hermanas y hermanos, para hacer actos de gran valor en este conflicto bélico que tenemos en la historia. Dios puede obrar a través de nuestras vidas. Y acercándonos al final de lo que hoy he querido compartir, quiero decirles que Efesios 6, 10 y 11 son el preámbulo que debemos de comprender para poder resistir en el día malo, mencionado en el verso número 13. Por tanto, de acuerdo a esto y a la comprensión que tenemos del origen de la armadura, del poder de su fuerza, de que Dios puede usar a cualquier creyente que se consagra a Él, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para que podáis resistir. A veces los embates de este tiempo difícil son duros de soportar y podríamos decir, no aguanto más. Y dejamos de respetar reglas y de respetar los límites que imponen las buenas costumbres para que podamos mantenernos sin contagios. Nos rebelamos contra los sistemas. Hay personas que no tienen en cuenta ninguna de las medidas que se indican como necesarias y caen en rebeldías y otras ocasiones de oponerse a lo que Dios quiere hacer, que es que podamos resistir. Estamos en un día malo, hermanas y hermanos. Si bien brilla el sol, si bien salen los astros cada noche, el tiempo que estamos viviendo como seres humanos en toda la tierra es un día malo, un día de sumo conflicto, de una guerra bélica que el diablo está llevando a cabo. ¿Cuándo va a terminar esto? Nos preguntamos, y Pablo dice, y habiendo acabado todo. No dice cuándo. Tengo la impresión que vamos a estar unos añitos más hasta que el Señor confine a Satanás en el lago de fuego y a sus huestes para que luego seamos llevados con él al reino de los cielos, con Dios al reino de los cielos. Nuestra lucha no va a terminar sino hasta ese momento, hasta que lleguemos a estar en la presencia de Dios. Por ello es que está escrita esta carta, para poder
vestirnos, no solo la armadura, sino resistir, aguantar, soportar. Así que el consejo bíblico es: vístete de toda la armadura del Señor para resistir en este día malo. En cuanto a este mensaje, está en toda la Biblia. Anoten otras citas que les voy a mencionar para leerlas después. Segunda de Crónicas 32:7. Segunda de Crónicas 32:7. Y también Isaías 35:4. Además de las recomendaciones que nos trae Aldo para que leamos esos libros. Todos los cristianos estamos implicados en estas afirmaciones. Y a todos los cristianos se nos envían mensajes que quieren neutralizarnos. Me refiero hoy brevemente a una frasecita que aparece allí en el verso número 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno. Más de una vez ustedes habrán visto alguna película de la antigüedad, cuando desde alguna fortaleza, castillo, organizaban una lluvia de miles y miles de flechas encendidas con fuego y enviadas sobre los escuadrones que estaban batallando contra ese castillo. Las flechas se clavaban en los cuerpos y el fuego producía incendios. Pablo toma esa figura para referirse a todo lo que puede apagar, nuestra fe, disminuir nuestras fuerzas, y les pide a todos que tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Los que se visten de la armadura de Dios van a ser atacados. Si usted decide testificar de Cristo, va a ser atacado de alguna manera. Si usted decide vivir, como dice el capítulo 3, 4, 5 de la carta a los Efesios, va a tener conflictos, pero tiene la armadura. ¿Qué son estos dardos de fuego? Y yo me anoté aquí una docena de dardos, hay miles más. Pero, por ejemplo, los temores, las dudas, la lujuria, la soledad, los celos, las culpas, ambiciones, codicias, enojos, desánimo, el orgullo y el número 12, los chismes y muchos más. Los dardos de fuego del maligno que pueden estar siendo lanzados sobre el cuerpo de Cristo en el mundo y a nosotros también, para apagar la fe, para apagar el entusiasmo del servicio, para decir no va más. Para que no ocurra eso, entonces, sobre todo, encima de todo, tomad el escudo de la fe. Quiero hablar de la fe y de algunas otras herramientas de la armadura el domingo que viene. Todo esto, dice el verso 13, para poder resistir en el día malo. Hay variables de los días malos para cada persona. Unos días podemos estar sonrientes y otros días podemos estar un tanto tristes, apagados. El desgaste de persona a persona es diferente, pero seguimos siendo soldados del ejército de Dios. Y prestemos atención al llamado
de Dios desde el Antiguo Testamento. Por tanto, velad, por tanto, esforzaos, por tanto, llevar a cabo toda la obra de Dios para poder resistir en el día malo. Llegará un día cuando la intensidad será distinta de este conflicto o cuando ya habrá acabado todo en el reino de los cielos y no tendremos que vestirnos ya más esta armadura. Ahora la necesitamos. Yo la necesito, usted también, la Iglesia la necesita. Vistámonos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo.